Bienvenidos al módulo 7, Sistema CER, captura, esterilización y retorno. ¿Qué es el CER? El CER es la parte central de la metodología de gestión de poblaciones felinas que se basa en la captura, esterilización y retorno de los gatos comunitarios. Para que las acciones CER tengan éxito, deben estar planificadas previamente y dirigidas por la unidad o persona coordinadora, que deberá seguir lo establecido en el plan de acción respecto a los recursos humanos y materiales, la orientación territorial de las acciones y la evaluación de las actuaciones más urgentes. El sistema de control poblacional CER es un método por el que se captura el mayor número de gatos de la colonia, se les censa, identifica, esteriliza y retorna a su lugar de origen de la forma más rápida e incruenta posible, respetando al máximo los parámetros de bienestar animal. El primer efecto de la aplicación del sistema CER es la estabilización de la población de una colonia, pero para que la actuación sea eficiente debe alcanzarse el mayor porcentaje posible de esterilización en cada una de ellas, hasta superar el umbral en el que no se producirá crecimiento poblacional antes de iniciar las acciones en una nueva colonia. Definimos las actuaciones CER de alta intensidad como aquellas que implican que en cada intervención se actúe sobre más del 50% de los gatos censados sin esterilizar de la colonia en la que se esté actuando en ese momento. Algunos conceptos básicos sobre el CER son que la realización de esterilizaciones insuficientes o dispersas no va a reducir la población de gatos, por lo que la estrategia y la planificación de la gestión son fundamentales, que el efecto de esta estrategia será aún mayor si se planifica en grupos o colonias adyacentes, que la valoración territorial y global a la hora de diseñar los planes de gestión son herramientas de gran valor estratégico, que antes de pasar a la siguiente colonia de gatos se debe alcanzar al menos el 80% de gatos esterilizados de la colonia anterior para evitar el crecimiento poblacional y el derroche de esfuerzos económicos y humanos, y que la esterilización de individuos sueltos en cada grupo es ineficiente. Hablemos del primer paso del método CER, la captura. Algunas cuestiones fundamentales sobre la captura que debemos conocer es que es uno de los momentos más complicados debido a su complejidad, que es importante coordinar a las personas cuidadoras de las colonias en las que se vaya a realizar la captura para interrumpir la alimentación el día anterior, ya que los gatos comunitarios deben de tener hambre para ser fácilmente capturados. Y que debe planificarse el número de gatos a capturar y coordinar esto de acuerdo con la capacidad del profesional veterinario para la esterilización de los mismos. Dentro de la preparación, uno de los aspectos más importantes es la preparación del material. Tenemos que asegurarnos de llevar el número de jaulas adecuado para evitar el riesgo de trasvase de individuos, el riesgo sanitario o los problemas que genera las feromonas que deposita el gato cuando es capturado. Debemos también revisar y probar el funcionamiento de las jaulas a utilizar y debemos obviamente higienizar todo el material en una limpieza para eliminación de materia orgánica y una desinfección en profundidad. En esta preparación también debe acondicionarse y prepararse el vehículo para los traslados, planificar la ubicación de las jaulas y los horarios de captura, y planificar el espacio de custodia pre- y postquirúrgica para los gatos. Podemos necesitar diferentes materiales accesorios que debemos llevar preparados, tales como toallas, mantas, bridas para asegurar las jaulas, transportines para diferentes situaciones de emergencia, guantes higiénicos o guantes de seguridad para manipular en determinados momentos jaulas o animales, y medios de captura alternativos para las emergencias. Es absolutamente fundamental llevar telas y plásticos para cubrir las jaulas y forrar superficies de forma higiénica. Tenemos que tener en cuenta que la coordinación entre actores es fundamental, tanto con los veterinarios actuantes, como con las personas cuidadoras de las colonias en las que se va a actuar, como con los servicios de captura y transporte. Hay diferentes tipos de jaula y debemos elegir uno de ellos para las capturas, según el tipo de puerta, el número de puertas, plegable o fija, material de la jaula o sistema de cierre. El dispositivo activador del cierre es común a todos ellos. Es generalmente una plataforma ubicada al fondo de la jaula que activa el cierre cuando es presionada al pisar sobre ella. El modelo a escoger deberá ser una combinación de modelo de cierre y tamaño apropiado para la captura de los gatos.
Es importante realizar una elección correcta del lugar de captura. Siempre debe hacerse cerca de la zona habitual de alimentación y en horarios favorables, que tengan poco tránsito de personas, vehículos o poco ruido. La jaula debe instalarse en una superficie lisa y firme. Si se mueve, el gato probablemente no entrará. Una vez instaladas las jaulas, no debe moverse sin desactivarlas. Si salta la trampa, los gatos pueden verlo y desconfiar posteriormente. Tenemos que tener en cuenta que los gatos aprenden viendo estas capturas. Si intentamos capturar más de un ejemplar, podemos usar las jaulas de forma manual, con pequeños trucos, para no asustar a los restantes gatos. El cierre de las jaulas suele ser bastante ruidoso. Es importante elegir un buen cebo y colocarlo adecuadamente. Debe usarse siempre un cebo apetitoso y oloroso. La mejor opción es un papel o cartón sobre la base metálica de la trampa para ayudar a que el gato entre más confiadamente. Hay que revisar tanto los cartones como posibles recipientes para que no interfieran con el mecanismo de cierre. Aquí podemos ver los elementos básicos de un proceso de captura, desde el montaje de la jaula y la colocación del cebo. A veces es útil dejar pequeñas porciones de comida frente a la jaula para animar al gato a acercarse. Incluso podemos poner una pequeña porción de comida en la misma entrada de la jaula. Es importante que las jaulas no se abandonen sin supervisión. Tienen que estar constantemente supervisadas, aunque sea en distancia suficiente para no asustar a los gatos. Tenemos que tener también especial precaución con las condiciones de temperatura o climatológicas a las que sometemos a los gatos capturados. Las jaulas pueden esconderse o taparse como medida para facilitar la captura de individuos más tímidos o esquivos, siempre teniendo la precaución de que estas telas o mecanismos de ocultación no interfieran con los mecanismos de cierre de la jaula. El silencio es fundamental para que el proceso de captura funcione. En algunos gatos, como ya hemos visto, ayuda a tapar la jaula parcial o totalmente, para animarles a entrar. La paciencia es el elemento clave a la hora de realizar las capturas de los gatos. Una vez el gato haya sido atrapado, la jaula deberá ser cubierta inmediatamente con una tela que impida la visión del gato fuera de su jaula. Este es un aspecto fundamental para la reducción del estrés. En las capturas hay que identificar a cada gato para que no haya errores en la devolución, con el código de la colonia, la ubicación o cualquier otro método que nos resulte útil. También debemos asegurar las jaulas con bridas u otros sistemas para evitar que el gato las abra. Salvo en lo visto anteriormente, la interacción con los gatos capturados debe ser mínima. En el caso de que el gato que se haya capturado tenga marca auricular que indica que está esterilizado y siempre que sepamos que tiene todo su protocolo CER finalizado, identificación u otros, debemos valorar si es conveniente su traslado al veterinario para alguna actuación complementaria, según el protocolo sanitario, o si es preferible su retorno inmediato. Tras esto, los gatos deben ser trasladados de la forma más rápida posible a la zona de custodia. Hablemos ahora de la fase de traslado, custodia prequirúrgica, esterilización y tratamientos sanitarios de identificación. El traslado de los gatos a la zona de custodia prequirúrgica debe hacerse de la forma más rápida posible en un vehículo que ya habremos preparado previamente y que reúna los requisitos mínimos de temperatura y acondicionamiento para mantener su bienestar, y durante este traslado mantendremos esa jaula tapada con una tela que impida la visión del exterior. La zona de custodia prequirúrgica que habremos preparado previamente deberá ser una zona tranquila, sin presencia de otros animales, con el mínimo ruido posible, con las jaulas siempre tapadas, manteniendo medidas accesorias de higiene y garantizando las separaciones físicas entre los gatos para evitar transmisión de enfermedades o parásitos. Posteriormente se procederá a la sedación del gato, a la comprobación de si está identificado con microchip, a una exploración física completa, al procedimiento quirúrgico y de anestesia que determine el profesional veterinario y a la aplicación del programa sanitario y de medicina preventiva previamente establecidos.
Posteriormente, el veterinario habilitado realizará el marcaje auricular e implantará el transpondedor procediendo al registro del gato a nombre de la entidad local en el registro de identificación que corresponda. El número de identificación se facilitará a la persona coordinadora del programa de gestión para su registro en la colonia correspondiente. Respecto al protocolo posoperatorio, debemos saber que el veterinario determinará el periodo de custodia posquirúrgica necesario para cada individuo, intentando que sea siempre el menor posible. Idealmente el máximo es de 24 horas, según sus condiciones de salud y cómo se haya desarrollado el procedimiento quirúrgico. Si va a ser devuelto en breve a su colonia, se depositará, mientras aún permanece sedado, en un transportín y permanecerá en él hasta su retorno a la colonia, siguiendo los mismos procedimientos de seguridad e higiene que en la custodia prequirúrgica. En el caso de que el veterinario determine que el gato debe permanecer hospitalizado durante el tiempo que sea necesario, se le trasladará a una jaula acondicionada para recibir su tratamiento y atención veterinarias. Para el procedimiento de retorno, se realizará el traslado en el transportino jaula trampa en el que el gato haya permanecido en custodia posquirúrgica. En el caso de ser un retorno procedente de otras situaciones, se introducirá en un transportín suficientemente robusto que impida la huida del animal, reforzándolo por medio de bridas u otros dispositivos de similar eficacia. El traslado se realizará siempre con el transportino jaula tapado con una tela que impida su visión del exterior. Debe tenerse en cuenta que el gato tiene que estar siempre totalmente despierto antes de proceder a su liberación en la colonia. Se debe seleccionar el mejor momento para el retorno según las características de la zona, la afluencia de personas y todos los otros factores que puedan influir. Los gatos serán siempre devueltos a la misma colonia donde fueron capturados o, en el caso de los supuestos legalmente establecidos para su reubicación, en los lugares donde se acuerde y siguiendo el protocolo establecido para ello. Para el retorno, una vez en la colonia, se buscará un lugar tranquilo, con espacio suficiente, libre de obstáculos y alejado de posibles fuentes de riesgo, como calles transitadas, carreteras o similares, muros o posibles caídas en altura. Siempre es mejor soltar en el mismo horario y localización a todos los ejemplares que se hayan capturado juntos. Para proceder al retorno, colocaremos el transportín en el suelo y lo liberaremos de los refuerzos que se hayan colocado. Siempre se colocará con la apertura hacia la zona donde deseemos que el gato huya. Se abrirá la puerta y se esperará a que el gato salga por su propia iniciativa. Los tiempos de cada gato son distintos. Es importante observar que los gatos se orientan y corren en la dirección adecuada. Debemos tener en cuenta que una vez liberado, puede presentarse la circunstancia de que el gato pase las próximas horas oculto. No debería alarmar el que en las siguientes horas no haga acto de presencia en las rutinas que tenía adquiridas en relación con las personas cuidadoras. Es conveniente vigilar que el gato no presenta ningún efecto no deseado derivado de la cirugía. Durante los siguientes días de la intervención deberá prestarse especial atención al comportamiento y estado del gato. Hay algunas situaciones extraordinarias, como las capturas controladas, en las que tenemos que capturar a un individuo concreto, por situaciones de salud, emergencia u otras. En estos casos pueden utilizarse jaulas trampa con mecanismo manual u otras alternativas de emergencia, siempre priorizando el bienestar del gato y valorando las circunstancias concretas de la situación. También tenemos la situación extraordinaria de las capturas de hembras lactantes. Se debe intentar evitar la captura de hembras lactantes. No obstante, en el caso de capturarlas, y teniendo en cuenta que el objetivo principal es esterilizar, si se localiza la camada, se puede recoger para su entrada en un programa de adopción si está en la edad adecuada para su socialización, o bien llevarla junto a la madre al centro veterinario para su acompañamiento durante la esterilización. En todo caso, se procederá a la esterilización de forma prioritaria, para retornar a la colonia con la mayor brevedad posible. Bajo ninguna circunstancia se deben confinar estas gatas lactantes no socializadas, ni en centros de protección ni en domicilios. Tenemos también las capturas de gatos en edad de socialización, que deben incluirse en el programa de adopción del centro de recogida o del centro de protección animal. Todas estas situaciones extraordinarias deben, además, valorarse de forma individual.